aquí. Hoy es otra parte de esta serie. Hablamos de justicia. Es un evento, es una conferencia en cooperación entre la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, el bloque constitucional y de nuestros amigos y partners de Federalismo y Libertad. Es un gran placer otra vez dar bienvenido en el nombre de esos tres organizaciones. La Fundación Naumann, brevemente, un minuto sobre la Fundación, creo que es bien conocido. Es una organización que trabaja en aproximadamente 70 países en el mundo. Tenemos algunas oficinas en Alemania, pero en varios países en el mundo y, entre otros, hay una oficina aquí en Argentina, en Buenos Aires. Y, ¿qué hacemos? Trabajamos para fortalecer los valores y principios y ideas del liberalismo, o sea, democracia, parlamentarismo, derechos humanos, sistema de derecho, y, lógicamente, como liberales, un mercado y un comercio libre. Otra vez es un parte hoy de una serie de eventos y es un gran placer para mí dar bienvenido a nuestra expositora de hoy, es la profesora Daiber, que se encuentra actualmente en Viena, pero que es profesora actualmente en la universidad, en una universidad en Seúl, en Seúl, en Corea del Sur. Bienvenido. Y bienvenido otra vez a la cooperación y gracias por su atención. Muchas gracias, Lars. Mi nombre es Ricardo Miura, yo represento hoy a Bloque Constitucional y primero que nada quiero agradecer muchísimo y especialmente a la Fundación Friedrich Naumann y también a la Fundación Libertad y Progreso, que fueron quienes tuvieron la iniciativa y nos pidieron a la organización que yo represento, Bloque Constitucional, que los ayudáramos a armar este curso que hoy está terminando. Este curso se denomina Hablemos de Justicia y son lecciones al ciudadano para conocer y mejorar el sistema judicial de la República Argentina. Nosotros, Bloque Constitucional, es una organización de abogados y tiene como sus principales motores ampliar el acceso a la justicia y facilitar el ejercicio profesional a través de la libertad de ejercicio profesional. O sea, es romper las barreras corporativas y jurisdiccionales que existen respecto de la profesión de la abogacía. Como nuestro objetivo es ampliar y mejorar el acceso a la justicia para tratar de que llegue la justicia a todos los ciudadanos, nos pareció que este proyecto de explicarle a los ciudadanos en qué consiste y cómo funciona el sistema de justicia era realmente una enorme oportunidad. Así lo hicimos, pudimos acompañar a nuestra audiencia a través de 6 reuniones previas a esta y con distintos oradores que fueron invitados y con quienes fuimos desarrollando los distintos aspectos de la justicia, penal, civil, comercial, contencioso administrativo, la Corte Suprema. Pasamos por todos los segmentos de la justicia. Hoy es bastante distinto y desafiante la convocatoria. La profesora Birgit Daiber nos viene a contar cómo son las cosas en otro lugar del mundo, en otro sistema de organización constitucional. Para mí es un enorme placer ahora presentar a la profesora Birgit Daiber, que es abogada por la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, en Alemania, por supuesto, y doctora por la misma universidad en el año 2006. Luego de una larga y fructífera carrera académica y profesional en Alemania, desde el año 2013 es profesora en la Universidad
Nacional de Seúl, y también allí es miembro del board de editores del Journal of Law and Legislation del Korea Legislation Research Institute. Es autora de, la verdad, una innumerable cantidad de artículos y de presentaciones en materia de derecho constitucional, de derechos humanos y sobre todo de derecho comunitario europeo, que es lo que nos convoca hoy en particular. Así que muchísimas gracias, Birgit, por acompañarnos hoy. Esperamos disfrutar con tu exposición e invito a la audiencia a hacer preguntas. Pueden hacérmelas por el chat a lo largo de la presentación, o incluso pueden pedir la palabra después de la presentación y podrán hacer las preguntas de viva voz previo que yo les habilite el micrófono. Otra cosa que les quería aclarar: esta charla va a estar traducida en forma simultánea. Para eso, el sistema de Zoom tiene abajo una opción que les permite elegir el canal si quieren escucharlo en español o si lo quieren escuchar en alemán, que es el idioma original en el cual va a estar hablando la profesora Daiber. Así que yo, por supuesto, me quedaré en español porque la verdad es que el alemán no me ha sido dado. Bueno, la dejo a la profesora Birgit y nos dedicamos a escucharlo. Yo cierro el micrófono y les pido a todos que mantengan sus micrófonos cerrados. Lars, Ricardo, vielen Dank für die Lars, Ricardo, muchísimas gracias por esta invitación y por la presentación. Sí, voy a hablar de la Unión Europea y voy a ir al pasado, al 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial. Y los pensamientos, sobre todo en Francia, fue que Alemania ha excedido los límites 2 veces, ha desencadenado una guerra 2 veces. ¿Cómo lo vamos a invitar? Después de la Primera Guerra se intentó debilitando a Alemania, reduciendo, por ejemplo, la cantidad de soldados. No nos ha servido de nada. Plantearon los franceses. Y como alemana, yo puedo decir que estoy contentísima que Francia recurrió a otro camino después de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1950 se propuso trabajar en conjunto. La idea era: ¿qué se necesita para la guerra? Se requieren armas. ¿Y qué se requiere para hacer armas? Acera y carbón. Es decir, si Francia tenía influencia sobre la producción alemana de carbón y acero, tal vez tendría una oportunidad para evitarlo. Y lo maravilloso fue que no trataron de hacerlo unilateralmente, de que Francia tuviera influencia sobre Alemania, sino que se hizo sobre una base de reciprocidad. De manera que en 1952 se fundó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, donde Alemania y Francia, los Benelux y los 6 países fundadores. Y cuando yo comienzo a me dicen: sí, ustedes en Europa son todos muy similares, pero tienen valores comunes, pero nosotros somos muy distintos, no nos entendemos y esto no puede funcionar. Y por eso comienzo siempre con esta historia, diciendo que la Unión Europea no se creó porque estábamos todos tan de acuerdo y nos parecíamos tanto, sino que fue 7 años después de la Segunda Guerra Mundial y fue el primer intento de evitar una próxima guerra, y este concepto se siguió desarrollando y en 1957 se sumaron otras 2 uniones. Fue el tiempo del surgimiento de la energía atómica.
el carbón y el acero eran fundamentales para las armas tradicionales y luego se sumó la comunidad atómica para evitar las armas nucleares. Y luego se sumó la comunidad económica europea que en algún momento se rebautizó en Comunidad Europea y entre tanto se llama Unión Europea. Ahora, ¿cómo se implementó esto en la práctica? En forma clásica, de acuerdo al derecho público, los 6 países fundadores han firmado un tratado de manera que los 6 estados fundadores tuvieron que aprobarlo. No es como un estado. No tuvimos una constituyente nacional y tampoco como en la Constitución tuvimos un consejo que lo elaboró y dijo que si dos terceras partes de todos los partantes de los países lo aprobaban, entonces la Constitución entraba en vigencia. Entonces el Parlamento bávaro, por ejemplo, no lo hubiera aprobado. Esta no es la Unión Europea. En la Unión Europea, todo Estado que quiere ser parte tiene que aprobarlo. Es decir, que es una fundación sobre la base del derecho público. Un Estado solo está vinculado a un tratado si lo ha ratificado. Y a pesar de ello, la Unión Europea no es como similar a la cooperación en el derecho público porque ella misma puede establecer su propio derecho, por ejemplo, en el ámbito del acero y del carbón. ¿Cómo funciona esto? Tenemos un derecho legislativo ordinario en el cual interviene 3 organismos. Primero les relato cómo funciona, luego presentaré los organismos. Primero, la Comisión Europea hace una propuesta y ella tiene el monopolio de hacer propuestas. Y luego necesitamos la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo. Esos son los 3 organismos que tenemos. No son organismos de los países miembros, sino organismos que fueron instalados a través de tratados, es decir, tenemos el Tratado de Derecho Público y en este tratado dice qué es la Comisión, qué es el Parlamento Europeo, qué es el Consejo, cómo funciona este sistema legislativo. Y con ello llego a los organismos. Son 3 organismos. Un organismo simboliza el interés europeo común. Un organismo representa a los ciudadanos europeos y otro a los países miembros. ¿Cómo se implementa esto en la práctica? El organismo que representa al interés europeo conjunto es la Comisión, que consta de no es un representante, sino un miembro de cada país miembro, pero estos miembros son independientes. No son miembros de los gobiernos de los distintos estados ni de los parlamentos de los estados. No reciben instrucciones de los estados o de los gobiernos de los estados, sino que una vez nominados trabajan en forma independiente representando el interés europeo común. Por eso la Comisión hace la propuesta. Luego tenemos los que toman la decisión, que son los representantes de los ciudadanos y de los países miembros. Los representantes de los ciudadanos es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo consta de diputados electos cada 5 años y desde el 87 son votados directamente por los ciudadanos. Y luego tenemos los representantes de los países miembros y ese es el Consejo que está compuesto por representantes de los países miembros en el sentido
que son representantes de los gobiernos de los países miembros. El Consejo se puede reunir como Consejo de los Ministros del Interior o Ministros de Finanzas o Ministros del Exterior. Entonces se encuentran, por ejemplo, si es el Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores, el Ministro de Relaciones Exteriores de Austria, de Francia, de Italia y de todos los países. Pero este Consejo no decide por unanimidad. Normalmente el derecho público, todos los países deben estar en las mismas condiciones y solo están vinculados si lo ratifica. Pero en el sistema ordinario legislativo, el Consejo no decide por unanimidad. Por ejemplo, si Bélgica está vinculada a la legislación, aun cuando vote en contra, y esta mayoría ya no se determina por el lema, 27 estados y el 15 es la mayoría, cosa que tenemos habitualmente el derecho público, sino que se intenta, porque por un lado tenemos la igualdad de los estados, pero por otro lado también se trata de encontrar la misma cantidad de habitantes. No es lo mismo que Alemania, que tiene 82 millones de habitantes, o Luxemburgo, que tiene 600.000. Es decir, que tenemos distinta cantidad de votos en el Consejo. El Consejo es representante de los países miembros, pero no como el derecho internacional público, sino ya más aproximado a la forma en cómo funciona un Estado. Pero también el modo como funciona la legislación es similar a la de un Estado. Si ustedes piensan que el marco de las Naciones Unidas se negocia un acuerdo, tratan de ponerse, sí, de acuerdo. Pero en última instancia hay que volver a los estados y ratificarlo en cada uno de ellos. En la legislación de la Unión Europea esto ya no es necesario. Si tenemos un proceso ordinario de legislación, tenemos la propuesta, la aprobación del Parlamento y del Consejo, entonces esto ya resulta vinculante. No hay que volver a los parlamentos nacionales y ellos esperan a que 27 estados lo hayan ratificado. Es solamente la decisión del Parlamento y del Consejo. Con eso se concluye, se termina y se publica el boletín oficial de la Unión Europea y no en los boletines oficiales de los países miembros. Y por lo tanto jurídico vinculante. Tenemos dos tipos distintos que no se llaman leyes, que se llaman lineamientos y ordenanzas. El efecto es un poco distinto. Si ustedes oyen lineamiento, también es vinculante. No es solamente un lineamiento para que se oriente el gobierno, sino que es vinculante. El lineamiento va dirigido a los países miembros y los países miembros están obligados a colocarlo a su derecho nacional. Es decir, que lo que se aplica es el derecho nacional que es publicado. La ordenanza es distinta. La ordenanza no es lo que conocemos en el derecho alemán, es más bien como una ley y ya no hace falta implementarla. Es vinculante, no solo vinculante para los países miembros, sino también para los ciudadanos. Si la ordenanza nos da derechos, entonces los podemos invocar directamente y no tenemos que esperar que el Parlamento Nacional lo ratifique. Las ordenanzas son de aplicación derecha para nosotros y nos tenemos que atener hacia ello. No podemos decir, esperamos a que el Parlamento alemán lo implemente y mientras no lo implemente no pasa nada, sino que estamos vinculados directamente y las administraciones y los tribunales pueden aplicar estas ordenanzas. Quiere decir que la particularidad de la Unión Europea es decir
que actúa directamente sobre los ciudadanos y no se dirige solamente a los estados. Y tal vez ustedes comprenden por qué tenemos un organismo que representa a los ciudadanos en la Unión Europea. Hay distintas fuentes de derecho, pero están a un mismo nivel. Se trata de un tratado de derecho público o de derecho consuetudinario, pero en el derecho europeo tenemos una jerarquía. Tenemos el derecho primario, los tratados que tienen un rango superior al derecho secundario, que es los lineamientos y las ordenanzas. Entonces, la Unión Europea se parece más a un Estado, porque si el tratado prevé, estos son los organismos, Comisión, Consejo y Parlamento. Así se hace en la legislación, así se hace la justicia. Estas son las competencias de la Unión. Entonces, naturalmente, los reglamentos y los lineamientos se tienen que atener al primer nivel. Solo si el procedimiento legislativo se realice tal como está previsto. Solo si se mueve en el marco de los derechos fundamentales, las libertades, entonces tienen vigencia de ley. En ese sentido, la Unión Europea se parece más a un Estado. Tenemos derecho primario y secundario. Y de este modo ustedes ven que la Unión Europea tampoco es un Estado en el sentido de que los Estados miembros han dejado de existir, sino que los Estados miembros siguen subsistiendo. Entonces voy a abocarme al rol de los países miembros en el marco de la Unión Europea. En primer paso, forman parte de los organismos. En el Consejo, ya lo dije, que el Consejo está formado por representantes de los países miembros. Y la Comisión está compuesta por un miembro de cada país miembro. No es como nuestro gobierno nacional. Nuestro gobierno alemán, tenemos un representante de Baviera, otro de Baden-Württemberg y otro de Renania-Westfalia. Y si no hay nadie presente de otro estado, de Bremen, por ejemplo, entonces en el gobierno no habrá nadie de Bremen. También la Corte Suprema Europea, que no mencioné hasta ahora, que está compuesta por un juez por cada país miembro y que obviamente son independientes. Otro organismo, el Tribunal de Cuentas, compuesto por un miembro por cada Estado miembro. Ahí ya no importa la cantidad de ciudadanos que tenga cada país. Los Estados miembros también siguen teniendo competencia o están involucrados en el sentido que tienen el derecho de hacer propuestas. ¿A quién propone a Alemania como miembro de la Comisión o del Tribunal de Cuentas? Eso es una propuesta de Alemania. Eso no lo define el Consejo o el Parlamento o la Comisión. Y hay situaciones en que los gobiernos de los Estados miembros actúan de común acuerdo. Yo me puedo imaginar que en Alemania yo diga que tomemos una decisión. ¿Dónde es la sede de los organismos? Que el Banco Central Europeo esté en Frankfurt, en la Corte Suprema. Imagínense ustedes que en Alemania digan la decisión que la Corte Suprema esté en Karlsruhe, lo va a tomar el gobierno del Estado de Baviera y todos los demás gobiernos tienen que estar de acuerdo. No es así como funciona en este caso. Los Estados miembros siguen teniendo competencias. No es todo es decidido por la Unión Europea, sino que la Unión Europea
solo tiene las competencias que los Estados miembros le han conferido en los tratados. No son competencias propias que ellos mismos se han creado o que le corresponden, sino que depende de que los Estados miembros le hayan transferido competencias, y todas las competencias que los Estados miembros no le hayan conferido permanecen en el ámbito de los Estados miembros. Es decir, que la Unión Europea tiene que fundamentar en cada acto jurídico que tiene competencia. Cuando ven ustedes un lineamiento o una ordenanza, entonces arriba dice resolución del Parlamento Europeo sobre la base del Tratado de la Unión Europea, sobre todo el artículo 82. En este sentido, yo no les puedo enumerar todas las competencias que tienen los Estados miembros. La lógica es inversa. No son los Estados miembros que tienen un catálogo de competencias, sino que todo aquello que no se menciona expresamente permanece en el ámbito de los Estados miembros. Cuando los Estados miembros quieren destacar que algo de ninguna manera pertenece a la Unión Europea, entonces tenemos que ver que la aplicación del derecho europeo se hace en las administraciones nacionales, en los tribunales nacionales. La cultura es uno de estos ámbitos que permanece en los Estados miembros, la educación, la seguridad nacional. Aquellos que conozcan Alemania tal vez no se asombren tanto. La cultura, la educación, las universidades, la policía es cuestión de los estados federales, pero aún las cuestiones federales permanecen en manos de los estados miembros. No, por ejemplo, los sistemas de seguridad social. No tenemos un seguro de desempleo europeo o un seguro de salud o desocupación. Tratamos, sí, de vincular estos sistemas, que si yo trabajé 5 años en Alemania y contribuí ahí, y después 5 años en Austria y 8 en Francia, y luego me quiero jubilar y me dicen, no, necesitas 15 años de antigüedad y no tenés 15 años, no te damos nada, sino que se suma. Son 5 más 5 más 7, está bien, tenés más de 15 años, entonces te damos una jubilación. ¿Qué me resta por decir? En manos de los estados permanece la moneda. Tenemos una moneda común, el euro, pero tal vez ustedes no se imaginan que las monedas tienen distintos aspectos. Tengo algunas aquí, pero me han dicho que no se aprecia muy bien. El derecho de la moneda, de donde está el 2, es igual, pero el revés de la moneda es distinto. Por un lado, no sé si se ve lo suficiente, esta es la moneda austríaca y esta es la de Eslovaquia. No sé si ustedes pueden apreciar la diferencia. 5 centavos es lo mismo. Lo que tenía el monedero eran 2 monedas distintas. El derecho, el monto, y en el dorso, aquí Francia. Y el otro es el rey de Bélgica, ex rey de Bélgica, Alberto II. Y es interesante, siempre cuando me dan monedas, miro si la suma es correcta, sino que también miro de dónde vienen las monedas. Y trato de tener uno de cada país. Y lo interesante es que uno recibe distintas monedas en distintos países. Cuando se introdujo el euro, estuve en España y luego estuve en Luxemburgo. Creo que en Múnich nunca me han dado una moneda portuguesa, y en Luxemburgo siempre me daban monedas portuguesas.
hasta que en Luxemburgo me explicaron que tienen una gran cantidad de trabajadores golondrina de Portugal, y luego estuve en Viena a recibir monedas de Eslovaquia. Y esto para demostrarle que aun cuando tenemos una moneda común en la Unión Europea, cada estado acuña su propio dorso de la moneda. ¿Qué más tenemos en los estados miembros? Tenemos parte de la política exterior, es decir, los estados miembros pueden hacer tratados de derecho público, porque creo que la Argentina no tendrá un tratado de derecho público como ver aquí, que la atención de las relaciones con estados extranjeros es cuestión del Estado federal, y hay una excepción. Sí, los estados federados pueden hacer, sí, convenios bilaterales con estados extranjeros con la venia del Estado federal, que es un estado excepcional. Si la Argentina firma un tratado con Alemania, no le tenemos que pedir permiso antes a la Comisión. Seguimos teniendo embajadas. Hay una embajada alemana en la Argentina, no solo la delegación de la Unión Europea. Y desde el punto de vista de la política de defensa, tampoco es idéntica. Hay estados dentro de la Unión Europea que están dentro de la OTAN. Sigue habiendo estados neutrales como Austria y Suecia. Recuerdo que cuando traté de explicar esto en Corea, un estudiante me dijo: nosotros siempre pensamos que es un error de la Unión Europea, que tienen tantos baches en su legislación, y ahora vemos que no es un error, sino que es adrede. Es decir, que la Unión Europea tiene derecho para ciertos ámbitos, y en otros ámbitos se atiene al derecho de los países miembros. Y esto en los tratados está incluido. La Unión Europea cuida de la identidad nacional de sus países miembros. Los distintos derechos y las distintas tradiciones de derecho se tienen en cuenta. Y si ustedes recuerdan, en Alemania tenemos un derecho codificado, y mientras Gran Bretaña aún era miembro, tenían su propio derecho. ¿Y qué sucede con las culturas? Se pretende mantener la multiplicidad nacional y regional. Esto no se reglamenta en forma uniforme. ¿Y dónde más tienen influencia los estados miembros? Existe una ciudadanía de la Unión Europea, pero la Unión Europea no decide a quién es ciudadano. Cada uno que es ciudadano en un Estado miembro es ciudadano de la Unión Europea. Si un Estado decide incorporar a un ciudadano, entonces la Unión Europea acepta a esta persona como ciudadano de la Unión Europea. Si un Estado miembro dice: esta persona pierde la ciudadanía porque ha adoptado la nacionalidad argentina, entonces deja de ser ciudadano de la Unión Europea. No sé si se ve bien aquí, este es mi pasaporte, y ustedes ven que dice Unión Europea, República Federal de Alemania. No sé si alguien tiene otro pasaporte, entonces verán que no todos son iguales. Y lo que también dice expresamente en los tratados, los Estados miembros tienen competencia para definir sus límites internos. Y con esto llego a los
tres aspectos del derecho público. Si ustedes recuerdan cómo se define un Estado, el territorio, el poder y el pueblo. Sigue existiendo la ciudadanía, sigue existiendo el territorio porque cada Estado define sobre sus límites y también los poderes porque la Unión Europea solo asume la influencia que le han concedido los Estados. Es decir, que se requiere la ratificación de los derechos concedidos. Son los Estados quienes deciden qué es lo que cede a la Unión Europea, la última influencia. Los Estados pueden diferir del derecho europeo. Tenemos libertades básicas, por ejemplo, el libre tránsito de mercaderías, personas, servicios y capital. En el derecho primario, esta libertad está incluida, no debe ser limitada y los ciudadanos tampoco deben ser discriminados de acuerdo a estos criterios. Pero los Estados siguen teniendo el poder de decidir si hay razones de peso para proteger bienes culturales o razones sociales o lo que fuere. Entonces, los Estados pueden hacer excepciones. Si resumo, haría una comparación con un Estado por un lado y con el derecho público por el otro. Seguramente ya han percibido que no es ni un Estado ni como el derecho público. En algunos aspectos se asemeja a un Estado y en otros más bien se atiene al derecho público. Y como dijimos al principio, la forma en que surgió fue de acuerdo al derecho público. No es como un Estado, no hubo una constituyente, no tenemos una mayoría de 2/3, sino que tenemos un tratado ratificado por cada uno de los Estados miembros. Y luego hemos dicho que por el otro lado, la Unión Europea puede dictar derecho. Por eso tenemos el derecho primario con un nivel más alto que el derecho secundario. Y con esta legislación tenemos una diferencia porque si es promulgada por los organismos de la Unión Europea y el Consejo decide por mayoría, no es el caso que los lineamientos y las ordenanzas requieran la ratificación de los Estados una vez que lo ha aprobado el Consejo o que deba ser implementado, sino que los ciudadanos se hallan directamente vinculados y donde la Unión Europea no es como un Estado, porque los Estados miembros no son como los de distintos estados provinciales o las provincias dentro de un Estado federal. Los límites son definidos por los Estados miembros y los Estados conservan su soberanía, es decir, que ellos decidan cuáles son las competencias que ceden y qué vinculaciones asumen. Y esto solo se logra por unanimidad. Y puesto que la Unión Europea es tan distinta que los estados que ustedes conocen y el derecho público que ustedes conocen, traté de dar una cosa muy básica y fundamental para que ustedes tengan un punto de partida para poder ubicarse mejor cuando en el futuro tengan que ver con la Unión Europea. Esto sería todo por mi lado y ahora quedo a la expectativa de sus preguntas o aportes. Muchas gracias, Birgit.
muy interesante toda la descripción sobre la estructura básica de los órganos de la Unión Europea. Yo te quería preguntar si existen directivas o normas u ordenanzas a nivel europeo que que se refieran a los estándares de los sistemas judiciales de cada país. O sea, si cada país tiene que ajustar su sistema de justicia a un determinado estándar o a garantizar determinadas prestaciones del servicio de justicia que sean definidas por el Parlamento o por los tratados de la Unión Europea. Also sicher nicht im Detail. Con toda seguridad no va en detalle. Si tenemos un juzgado municipal y otro estadual, si son 3 niveles o 4 niveles, y si un juzgado tiene competencia para todos los sistemas, o si se hace diferencia entre el derecho civil, administrativo, laboral, eso no. Pero la Unión Europea sí tiene principios muy generales. Muy al principio dije que no es solamente una comunidad económica, sino que la idea es hacer. Voy un poquito al pasado, pero vuelvo enseguida sobre su pregunta. No se trataba solamente del tránsito libre de mercadería, personas, capital y servicios, y tenemos personas que viven en el extranjero durante mucho tiempo, se casan en el extranjero. Hemos abierto los límites, ya no tenemos controles fronterizos, de manera que estaba la necesidad de cooperar tanto en el derecho civil, por ejemplo, como lo hacemos con familias donde una parte de un estado y otra parte viene de otro estado y los niños nacieron en un tercer país, y también en el derecho penal. Los límites son abiertos, la policía persigue a un delincuente y cuando cruza la frontera, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede ahí? ¿Y qué hacemos si se expresa una sentencia y luego el delincuente pasa a otro estado? ¿No se puede ejecutar la pena? O si un padre es condenado a pagar alimento y luego se muda a otro estado, entonces no se puede ejecutar la pena. Entonces, esto no significa que tengamos un derecho civil común o un derecho penal común, pero sí buscamos una cooperación en cuestiones civiles y penales, que consiste sobre todo en decidir cuál es el juzgado competente, cuál es el derecho aplicado por el juzgado, y cómo puedo hacer para que las decisiones de ese juzgado sean ejecutados en otros países. Y por eso llego ahora a su pregunta. Y por eso surge la necesidad, desde el punto de vista político, que si los países miembros ejecutan o deben ejecutar una sentencia de otro país miembro, queremos saber sí que se han aplicado normas mínimas, principios mínimos para poder ejecutar esta sentencia. Y es por eso, entre tanto, se está pensando en cómo hacerlo. Y ustedes lo verán en la práctica. No sé si en la prensa argentina se habrá visto. La comisión se está mirando a los países miembros y cada país miembro está mirando qué están haciendo lo mismo, si en el Estado de Derecho, qué pasa, existe la independencia de la justicia, los derechos de defensa y dónde se percibe con mayor grado. Ahora es en Polonia, donde están
cambiando el sistema judicial. Yo no soy polaca. Yo tengo la visión de los periódicos alemanes sobre Polonia y ahí la percepción es que se está tratando de influir sobre la justicia. Y el partido de gobierno está tratando de ubicar a su gente en la justicia y a gente nominada. Están tratando de sacarlos del cargo con sus propios y reemplazarlos por sus propios afiliados. Y estas son cuestiones que están tramitando ahora ante la Corte Suprema Europea porque se preguntan si esto todavía cumple con nuestros principios básicos de derecho. Y si Alemania se puede responsabilizar por extraditar a un ciudadano alemán a Polonia cuando Polonia lo solicita. En síntesis, sí, los sistemas siguen siendo distintos, siguen siendo los estados, pero entre tanto hay algunos principios generales en que nos fijamos, que se cumpla el Estado de Derecho y de que haya una base para poder implementar nuestros lineamientos de derecho. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante la situación de Polonia y la relación del poder político con el poder judicial. En la Argentina estamos viviendo situaciones muy parecidas, así que esto es una luz amarilla para mirar y para ver cómo funcionan estas situaciones en Europa. Y te quería preguntar también si existe, pues has mencionado muy al pasar las competencias del Superior Tribunal Europeo, de la Corte Europea, no sé cómo se la denomina, y quería saber si existen recursos contra decisiones de los tribunales nacionales que puedan ser revisados luego por la Corte Europea. Ich fange auch da ein bisschen grundsätzlicher an. Es gibt También comienzo por la base. Hay dos cortes europeas y lo digo para que no lo confundan. Existe la Corte Suprema de la Unión Europea y existe la Corte Europea para los Derechos Humanos, que no es parte de la Unión Europea. Y la diferencia es que la Corte Suprema de Derechos Humanos pertenece al Consejo Europeo y está supeditada a la Comisión de Derechos Humanos en Europa. Y ahí, desde 1989, los ciudadanos pueden pasarle en la convención. Obviamente tienen que pasar primero por los tribunales nacionales, pero si siguen considerando que se están violando sus derechos, pueden acudir a la Corte Europea de Derechos Humanos y esta sentenciará si el Estado está violando la convención. En la Unión Europea esto es distinto. Allí la Corte Suprema Europea no es una instancia de control, sino que cumple con tres funciones. La primera, tenemos la Corte Suprema Europea y los tribunales nacionales. El derecho europeo es aplicado por los tribunales nacionales, ya lo dije. La Corte Suprema
europea solo tiene competencia cuando las instituciones europeas actúan excepcionalmente por su cuenta. Por ejemplo, el derecho de competencia, cuando esto tiene una implicancia para toda Europa. Tal vez lo conozcan, las decisiones europeas contra Microsoft o cuando se aplicó una multa de 1.000 millones de euros. ¿Ante qué Estado habría que iniciar el play? Ahí voy a la Corte Suprema. Pero si yo voy como ciudadano, si es una decisión individual, es contra mí o contra una ordenante, entonces no voy a los tribunales nacionales. Y el segundo caso es cuando un tribunal nacional debe aplicar derecho europeo, cosa que no es nada excepcional. Las autoridades nacionales aplican el derecho europeo y los tribunales europeos también lo aplican. Si fuera que el máximo, la Suprema Corte Nacional, si fuera la última instancia, se agregaría un nivel más. Y esto se trata de evitar. Se trata de evitar que una reglamentación de la Unión Europea se interprete de distinto modo en 27 estados. Pero si los tribunales nacionales tienen la posibilidad, pueden llevar una pregunta a la Suprema Corte. No es el ciudadano, sino que es el tribunal abocado a un caso que tampoco transfiere el caso a la Corte Suprema Europea, sino que menciona el estado del proceso y le pide a la Corte Suprema cómo interpretar y aplicar el artículo 5 de la reglamentación X. Entonces la Corte Suprema dice, el artículo 5 se debe entender de la siguiente manera, que el ciudadano está obligado de hacer cierta cosa. Y con esa interpretación, el Tribunal Nacional tiene que decidir por el caso. Tenemos demandas directas ante el Tribunal Superior de la Unión Europea. Y este Tribunal Superior le explica a los tribunales nacionales cómo interpretar la ley europea. Y hay un proceso para que los estados se atengan a sus compromisos. Por ejemplo, si Alemania un peaje a automóviles que rige para todos los ciudadanos, de manera que ciertos ciudadanos tienen una ventaja. Entonces, cualquier país miembro puede demandar y consultar si Alemania ha infringido el derecho europeo, sí o no. Y si la Corte Suprema Europea dice que Alemania ha infringido la ley, entonces Alemania tiene que volver a sacar el peaje. Estos son los 3 tipos más importantes de procedimientos. Bien, muchísimas gracias, Birgit. Yo no tengo nuevas preguntas del público y estamos ya cumplidos con el tiempo. Así que yo creo que podemos dar por cumplida esta reunión de hoy y con esto estaríamos terminando nuestro curso sobre la justicia y un acercamiento de la justicia, lecciones sobre el Poder Judicial para los ciudadanos. Muchísimas gracias, Birgit. Muchísimas gracias,
Lars y a la Fundación Naumann y también a la Fundación Libertad y Progreso. Gracias también.